diciéndole, Señor, ¿qué palabra tú tienes para tu iglesia? Amén. Y creo que lo que esta mañana queremos de alguna manera como eco del Señor y como amplificadores de la voz de Dios, queremos darles lo que creo que del Señor puede venir. Amén. Pero que agarremos, hermano. Yo le pido en el Señor que podamos agarrar en nuestro espíritu lo que el Padre quiere. Amén. Amén. Entonces, con esto en mente, quisiera, por favor, si podemos ir a Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer solamente como introducción esto, para entender algunas cositas. Capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Amén. No le puse, no tengo título para este mensaje, pero quisiera esta mañana, entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos, es cómo Dios no está limitado, hermano, a lo que el hombre está limitado. Para nosotros, en nuestra mentalidad terrenal, si quiere que le diga, estamos concluyendo un año, ¿verdad? Estamos concluyendo. Todos, de hecho, en todo lugar se está concluyendo un año. Amén. Pero la pregunta, ¿y para Dios? ¿Cómo cree que ve Dios? ¿Ah? ¿Será que Dios ve al igual que nosotros vemos las cosas? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Verdad? Dios no ve de la misma manera, no ve, para nosotros está concluyendo un año, pero para Él no está concluyendo porque Él vive en un ámbito eterno. ¿No ve? Y hermano, la buena noticia, escuche bien, es que Él nos ha dado de su vida. Él ha puesto su vida en nuestro espíritu para que nosotros también tengamos esa realidad, escuche bien, realidad eterna. ¿Estamos entendiendo? O sea que nosotros también en esta tierra, escuche bien, en lo temporal, tengamos ya la realidad eterna por medio de su espíritu. O sea, la eternidad no es para cuando usted y yo muramos. La eternidad es para que usted y yo empecemos por el Espíritu a entender y vivir aquella dimensión en la cual Dios vive y habita. Dice que Dios habita la eternidad. O sea, Él es mucho más que la eternidad todavía. ¿Ah? O sea, no está sujeto Dios a lo eterno tampoco. Él habita la eternidad. No sé si puede ver en su espíritu eso. Entonces, Él nos dio su vida, Él nos impartió su vida para que esa realidad, esa experiencia, usted y yo podamos vivirla ya. Desde el momento en que usted y yo creemos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. O sea, usted no tiene que estar esperando a morir para experimentar lo eterno. No, usted y yo necesitamos por el Espíritu, y eso es lo que vamos a ver ahora, algo, no todo, pero por el Espíritu ya podemos ir disfrutando. Ya podemos ir teniendo experiencias espirituales que son eternas. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que vino a hacer el Señor. ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? Cuando Él sanaba, ¿verdad? Cuando Él hacía algún milagro, cuando Él resucitaba muertos, lo único que hacía era traer la expresión de ese reino invisible, espiritual, al plano natural y terrenal.
No sé si está entendiendo. O sea, él lo único que hacía era manifestar, expresar lo que ya hay en el ámbito espiritual, en el reino de Dios, que es vida. O sea, para el Señor no era sorpresa hacer un milagro, no era, hermano, algo que, wow, qué tremendo, hoy levanté un muerto, 10 muertos. Para Él eso no era nada. Porque era simplemente la expresión de algo que Él es. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué hacía? Algo eterno, lo hacía visible, ¿dónde? En un mundo temporal. Amén. Y eso es lo que el Señor también quiere de usted y de mí como hijos del Señor. Que podamos ya nosotros disfrutar de esa vida, escuche bien, de esa vida, pero cuando dice eterna no está diciendo después de la muerte. Está diciendo ya acá, que podamos disfrutar en medio de la temporalidad, en medio del tiempo cronos. Dios dice, tú puedes vivir vida eterna en la tierra. Dios también le llama vida abundante a eso. Amén. Pero aquí está la cosa. Esto es lo que me gusta que dice Pablo en 1 Corintios 1. ¿Cuánto le dije? 2, 14. Mire, aquí está la diferencia. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que no ha recibido, no ha aceptado y no ha creído en la obra de Cristo en aquella cruz. Es el hombre natural. Y vamos a ver un poquito más adelante algunas características de este hombre. Entonces el hombre natural está sujeto, escuche bien, está sujeto a todo lo visible. Está sujeto a todo lo que se pasa, lo que ve en este sistema. De ahí no pasa. Y Pablo lo aclara, dice, el hombre natural no percibe, no entiende. Amén. No percibe, para él son locura. No entiende. Por eso es que el hombre natural vive como hombre natural. Está esperando algo. Usted está viendo, la gente está esperando un año diferente. Quiere algo, cambios. Su economía, su salud, su familia. Pero está esperando, hermano, en lo mismo. Porque así es el hombre natural. ¿Está entendiendo? Quiere cambios. Pero no hay cambios si el hombre natural sigue viviendo en una dimensión natural. Por eso es interesante recordar cómo es que Jesús, cuando inicia su ministerio, Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es importante que nosotros podamos entender. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Quién me está invitando a que yo pueda entrar al reino de los cielos? ¿Por qué debo acceder a ese reino? Pero también el que me está invitando me está diciendo arrepiéntete. ¿Y sabe qué significa arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. O sea, el hombre natural está sujeto a todo lo natural. Por eso es que Jesús tuvo que ser enfático, tuvo que ser, hermano, preciso con Nicodemo. Porque Nicodemo lo veía solamente como un tremendo maestro y hasta tal vez como un tremendo profeta. Y eso le dice Nicodemo. Nosotros sabemos que tú eres un maestro de parte de Dios. Pero ¿qué le dice Jesús? Nicodemo, tengo que decirte algo con claridad, de que si tú no naces de nuevo, no podrás ver
el reino de los cielos. O sea, queremos cambios, hermano, realmente drásticos en nuestra vida. Queremos cambios sustanciales en nuestra vida. Nada cambia en el plano natural. Escuche. Nada cambia desde el plano natural. ¿Estamos entendiendo? Porque todo lo natural está sujeto a lo natural. Entonces, cuando nosotros estamos esperando un cambio, que me caiga la lotería, que me caiga la macrocuenta, que algo pase, hermano, no está mal, pero no sé si le va a caer. ¿Sí o no? Por eso es que Pablo nos aclara en este pasaje y nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son, wow, para el hombre natural las cosas espirituales son chifladuras. Y dice, ¿será? Por eso es que cuando el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Sabe qué le dice Nicodemo? El hombre natural le dice, a ver, Señor, el hombre natural quiere decir que de nuevo debo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Es el hombre natural. Y ahí también está parte de la ciencia, mi hermano. Amén. Por eso es que Dios no está sujeto, aunque Dios ha inspirado hombres para que salgan a flote con ciencia, pero Dios no está limitado a la ciencia. La ciencia colabora al hombre justamente porque el hombre, si no cree en Dios, tiene que acudir a alguien. Amén. Pero Dios no está sujeto a eso. ¿Es mala la ciencia? No. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de todo lo que conocemos. Pero Dios no está sujeto a eso. Amén. Por eso es que el hombre, para el hombre es locura. Y esto es importante, hermano. Yo le pido esta mañana que podamos entender, porque enseguida voy a mostrarles algunas características del hombre natural. ¿Cómo es que el hombre se quedó discapacitado? ¿Cómo es que el hombre quedó impedido? ¿Cómo es que el hombre quedó ignorante de las cosas espirituales, aunque él había sido creado por Dios mismo? O sea, ¿hasta qué punto el pecado, hermano, el pecado ha afectado la creación de Dios? Por eso, hermano querido, si usted, vuelvo a repetirle, no está mal si usted está esperando un incremento de sueldo, está bien. ¿Ah? Está bien. Si usted está esperando, hermano, qué sé yo, algo natural, está bien, pero hay algo mucho más que eso. Hay algo mucho más. Por eso es que el Señor esta mañana nos está llamando la atención y también quiere que nosotros por el Espíritu salgamos, mi hermano, salgamos de ese plano en el cual muchas veces nosotros nos conformamos, nos adecuamos y nos limitamos. Y limitamos también a Dios. Amén. Entonces necesitamos diferenciar. Por eso es que para Pablo, de acuerdo a la revelación de Dios, él dice, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque para el hombre natural 2 más 2 es 4. Para Dios 2 más 2 puede ser 1000. ¿Está entendiendo? O sea, yo no puedo con una mente pequeñita, limitada, finita, no puedo alcanzar esa mentalidad si sigo viviendo como el hombre natural.
Amén. Por eso es que esta mañana oramos al Señor, amado, de que, vuelvo a repetirle, nuestras expectativas no deben estar en las cosas naturales. Que si le aumentan el sueldo, gloria a Dios. Que si le dan más vacaciones, gloria a Dios. Que si le amplían el tiempo de contrato, gloria a Dios. Si usted emprende un negocio, está buenísimo, pero eso no limita a Dios. No puedo estar sujeto y limitado a eso. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, vamos a ver, es muy diferente. Es muy diferente, hermano. Porque si nosotros seguimos viendo con los ojos naturales del hombre natural, nada cambiará. Nada cambiará. Por eso es que Dios nos da su vida y por medio de su vida nosotros podemos ver completamente diferente. Porque ahora somos seres espirituales. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué dice? Para el hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, por favor. En cambio, el espiritual, yo ya iba a estar saltando ahí, hermano, yo no sé si usted es espiritual. ¿Ah? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿De quién viene hablando Pablo? ¿Del natural o del espiritual? ¿Ah? Más nosotros tenemos la mente. A ver, hermano, yo quisiera que esta mañana nuestro espíritu despierte al entender esto. Vuelvo a repetir, por eso es que a veces estamos ahí como estancados, ¿no? Y cuando viene una palabra del Señor, hermano, yo le podría mostrar muchos ejemplos de la Biblia de cómo es que el Señor, de alguna manera, aún con sus discípulos, tuvo que sacar aquellas estructuras de pensamientos tan fuertes, limitantes. Si usted lee, hermano, para el Señor en los 3 años y medio, escuche bien, que estuvo con sus discípulos, 3 años y medio, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y los 3 años y medio, sus discípulos veían milagro tras milagro, milagro tras milagro. O sea, ¿qué le puedes decir a tu maestro que ese es su estilo de vida? Que hace milagro, milagro y milagro. Por eso es que un día el Señor les dice, ¿cómo vamos a alimentar a esta gran multitud? Dice que había mucha gente. Y uno de ellos dice, Señor, ni el salario de todo el año va a alcanzar para alimentar. Es el natural. Y uno de ellos dice, Señor, apenas acá tenemos, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 5 panes y 2 peces. Le dice, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para esta multitud? ¿Y qué hace el Señor? Porque la mente de Cristo no es la misma mente de alguien natural. La mente de Cristo no es la misma mente de un hombre natural. Por eso, hermano, necesitamos, cuando Pablo habla de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, está hablando de esto,
de que nosotros podamos acceder a esta mente. Esta mente no está sujeta, esta mente no está limitada. Pero esa mente dice que lo tienen los espirituales. ¿Y quién es un hombre espiritual? Aquel que tiene a Cristo. O sea que si usted tiene a Cristo, quiero darle la buena noticia que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora, que la use o no es otra cosa, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si yo tengo, pero no lo uso, ¿quién es culpable? Dios me dice, yo te di, pero no lo estoy usando. Entonces necesitamos, hermano, pedirle al Señor que esto se haga una realidad en nosotros. Porque si no vamos a estar estancados, vamos a estar, hermano, prisioneros, vamos a estar esclavos, vamos a estar cautivos. Por eso me llama la atención, quisiera ver un poquito Lucas, por favor. Quiero llevarlos a este pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 16. Puede levantar su mano ahí, decirle al Señor, Padre, yo te pido esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. No queremos escuchar tu palabra desde lo natural. Queremos escuchar tu palabra desde aquella posición en el Espíritu, Señor. Señor, si hay cosas, dígale esta mañana, si hay cosas, Señor, que están interfiriendo, si hay cosas que están impidiendo escuchar tu voz esta mañana, dile, Señor, todo eso yo quiero poner a un lado, dígale, yo quiero descansar en ti, porque tú tienes lo que yo no tengo, Señor, humanamente, no tengo tal vez recursos, no tengo tal vez, Señor, el tiempo, no tengo tal vez, Señor, aquellas estrategias, habilidades, capacidades, Señor, humanamente, pero si tú, Señor, intervienes, Señor, para ti no hay nada imposible. Dígale esta mañana, yo te pido, Señor, que alumbres, Señor, con tu palabra, mi espíritu esta mañana, que pueda escucharte a ti, Señor. Aleluya, aleluya, Espíritu Santo. Quisiera mostrarles esta historia, que es muy triste, hermano, lamentablemente es triste, porque el Señor está comenzando su ministerio y va a su pueblo, donde Él había crecido. Usted sabe que ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Dónde creció? En Nazaret. Y dice que Él, cuando empieza su ministerio, cuando está empezando su ministerio, va a Nazaret, a su pueblo, donde Él creció. Y mire, hermano, él viene, al igual que un día como hoy, Él se pone en una allá le llamaban las, ¿cómo se llamaba? Sinagoga. Él estaba en una sinagoga, entra, y escuche bien, hermano, cuando Él empieza a leer esta palabra, la gente que estaba escuchando, las personas que estaban escuchando, ¿sabe qué? Solo ven al hombre Jesús. Porque el hombre natural no percibe, el hombre natural no entiende. Y él solo ven a Jesús y dicen, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso este no es el hijo de María? Nosotros conocemos a sus hermanos.
Y ahora viene con una palabra. Hermano, porque el hombre natural todo lo evalúa, lo califica y vive desde lo natural. Por eso es peligroso, mi hermano. No tenemos que acostumbrarnos a ese estilo de vida. Por favor, yo le pido esta mañana, yo no sé qué usted tiene, qué dificultad está pasando. Yo no sé, hermano. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Yo no sé. No sé. Pero no se quede ahí. Pídale al Señor. Dígale al Señor, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo juzgar esto, yo no sé cómo salir de esta situación, pero tú no estás limitado a tiempo y espacio. Él puede tener una salida o puede tener una respuesta. Mire lo que dice versículo 16. Mire, hermano, quisiera mostrarles esto. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde él se había criado, y en el día de reposo, escuche bien, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Escuche bien, 30 años. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Escuche, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire. Versículo 18. Ahora, recuerde algo, todo el Antiguo Testamento profetizaba. ¿A quién? A Jesús. Todo el Antiguo Testamento era tipo y sombra de la realidad que iba a venir un día. Y ahora la palabra, escuche esto, la palabra de Dios, no en letra, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios ahí en una humanidad, pero no con una mente humana. La palabra de Dios estaba frente a las personas, pero ellos no reconocen esa voz. Y él dice lo siguiente, cuando empieza a leer el libro de Isaías, que está leyendo del mismo. Y mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, hermano, no lo cambie todavía, por favor. Dale. Hermano, a ver, ¿qué le dice a usted toda esta lista? Porque esta palabra ya se ha cumplido en Cristo. Y nosotros necesitamos esa palabra cumplida, agarrarla y decir que ya está en nosotros esa palabra. O sea, no puede haber nada que nos limite a vivir como Dios desea. No puede haber nada, hermano. Aún si viene la enfermedad, hermano, pasamos esa enfermedad. Aún si viene alguna necesidad, pasamos esa necesidad. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos. No estamos sujetos, aunque en esta tierra hay cosas que quieren sujetarnos, pero nosotros no estamos sujetos, porque hay una palabra gobernante en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor viene a hablar y le está diciendo a su pueblo, pero su pueblo no creyó. Él les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para quiénes son las buenas noticias? Escuche, hermano, ¿para quiénes son las buenas noticias? Dios, ¿a quién quiere hablar sus buenas noticias? Por eso, hermano, cuando venimos y nos reunimos y escuchamos la voz del Señor, estamos viniendo porque queremos una palabra, porque una palabra puede transformar
todo. Todo, mi hermano. Pero tengo que tener una necesidad en mi vida de escuchar esa palabra. Necesito escuchar esa palabra. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. O sea, aquel que estaba, hermano, en cautiverio de cualquier cosa, el Señor dice, yo te hago libre. Yo no sé de qué está usted, hermano, o qué piensa que lo tiene a usted en cautiverio, pero el Señor dice, yo he venido a darte libertad. Yo he venido a liberarte de todo cautiverio. ¿Qué más dice? Vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y mire el siguiente pasaje, versículo 19. Mire, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Ahora puede ser usted que ya lo haya leído esto, pero para mí esto es como si nunca lo hubiera escuchado. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor está diciendo de que Él no está dándonos, escuche bien, desde su eternidad, Él no está diciendo algo que aparentemente pasará o sucederá. Él está diciendo, tu año va a ser agradable, porque ese año está gobernado ¿por quién? Por el Señor. ¿Está entendiendo? Ese año va a ser agradable. Venga lo que venga, pase lo que pase. El Señor dice, tu año va a ser agradable. ¿Pero qué necesito? Creer. Esto es impresionante, hermano. Y mire cómo sigue hablando el Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos, escuche bien, en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién estaba ahí al frente? La misma palabra de Dios. El que creó todas las cosas. El verbo hecho carne. Eso dice San Juan. Pero mire la gente, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José, el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu. Mire, como el hombre natural solamente está enfocado en lo natural. Todos sus sentidos, todo su ser está enfocado en lo natural. O sea, dice, ¿no es este el hijo de José? ¿Y quién estaba ahí mismo? El Hijo de Dios. Versículo 23, y mire, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 24, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 25, mire los ejemplos, hermano. Solo quiero leerle los ejemplos, porque luego quiero entrar a lo que quiero transmitirle esta mañana. Y en verdad os digo, mire hermano, escuche esto. Él está trayendo un ejemplo del Antiguo Testamento. Y dice, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Está hablando de Israel.
Dice, ¿cuántas viudas había? Muchas, ¿ya? Y dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, a ninguna viuda de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Wow. Escuche, aunque el pueblo de Israel tenía un Dios que podía ayudarlos, librarlos, sanarlos, no se beneficiaron. Y él dice, había muchas viudas en aquel tiempo de Elías en Israel. Pero Elías no fue enviado, dice, a ninguna de esas viudas. Fue enviado a una extranjera. Está poniéndole un ejemplo. O sea, hermano, nosotros tenemos un tesoro, nosotros tenemos una riqueza en nuestro interior, que es la vida misma de Dios. Y esa vida, escuche bien, esa vida espiritual puede transformar todo nuestro ser. Pero eso está en nosotros si creo, si acepto y si le doy lugar a aquello que ya está en mí. Entonces, ¿qué dice? Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Segundo ejemplo, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué le dice esto, hermano? Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. O sea, no les gustó. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow. No sé si estamos entendiendo esto. Por eso es importante, hermanos, nosotros no podemos quedarnos, hermano, en una dimensión natural humana. Necesitamos por el Espíritu salir. Amén. Necesitamos por el Espíritu, como le dijo a Jesús a Nicodemo, le dijo, si tú naces del agua y del Espíritu, entrarás al reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Entrarás. Podrás vivir en esa dimensión. Es una dimensión espiritual, es una dimensión no natural, es un reino espiritual. ¿Pero dónde? En esta tierra. Amén. Por eso es que Nicodemo queda, hermano, ese día, después de esa conversación, él queda ahí anonadado, él queda como que, ¿qué hago con todo esto? ¿Por qué? Porque ahí estaba Nicodemo como un hombre natural. Y Cristo le trae una palabra y le dice, si yo te empiezo a hablar de las cosas celestiales, tú no me vas a creer. Esto es importante, hermano, hasta qué punto el hombre natural, cuando hablamos del hombre natural, hermano, estamos hablando del hombre que no nació de nuevo, del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el hombre natural. Pero este hombre natural está sujeto, escuche bien, está sujeto. Efesios capítulo 2, vamos a leer rapidito. Mire, está impedido, ignora muchas cosas, está muerto para con Dios. Efesios 2, 1 y 2, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Efesios 2, 3 y 4, por favor. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5. Aún estando nosotros, escuche, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio, ¿qué nos dio? Vida. ¿Qué nos dio, hermano? Vida juntamente con Cristo. Hermano, esto es algo que el hombre, vuelvo a repetir, ¿por qué estamos tocando esto? Porque Dios quiere que nosotros no estemos sujetos, no estemos limitados a la temporalidad, porque la temporalidad y lo terrenal pertenece al hombre natural. Amén. No estemos sujetos. El Señor dice, nos ha dado vida, y esa vida que está en Cristo y está en nosotros es vida eterna. Por eso esto tiene que ver no con religión, mi hermano, vuelvo a repetir. La religión nos adecuó a muchas cosas y la religión también fue creada por el hombre natural. Entonces, por eso es que usted y yo necesitamos salir de estas cosas que lamentablemente por la religión es como que nos hemos adecuado a ciertas cosas. Ya sé, me gusta Dios, sé que existe Dios, pero hay algo más que eso. Dios dice, es una vida que está en ti. Es una vida, y esa vida te ha sacado de la muerte. Esa vida trajo luz a nuestras vidas. Esa vida es una vida incorruptible. No sé si estamos entendiendo. Esa es la vida que Dios depositó en usted y en mí. ¿Por qué? Porque antes vivíamos de diferente manera. Antes estábamos desconectados de Dios. Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe. El hombre natural todo lo ve desde un punto de vista, desde su punto de vista. El hombre natural tiene opiniones personales para todo. Siempre está buscando la lógica, el hombre natural. Escuche eso. Por eso es que yo creo que tenemos que leer la conversación de Jesús con Nicodemo. Porque a veces tiene, hermano, el evangelio puede ofender, escuche bien, puede ofender nuestras estructuras mentales. Porque hay cosas que no podemos entender con esta mente limitada. Vamos por favor a San Juan, vamos a leer esto, creo que es importante. San Juan 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 21, amén. Y Dios mediante, yo quisiera que usted vea un poquito de cómo es que el Señor alumbra, escuche bien, alumbra a Nicodemo en cuanto a lo espiritual. Y trae luces, hermano, de que lo natural es natural y lo espiritual es espiritual. O sea, no es lo mismo. Dice, versículo 1, dice, había un hombre, escuche bien, de los fariseos, religioso, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuche bien, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Interesante la respuesta de Nicodemo, ¿no? Versículo 5. Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuche bien, primero usa el verbo ver, y el segundo verbo que usa el Señor es entrar. Escuche, no es lo mismo ver que entrar. No es lo mismo ver que entrar. Si usted experimentó algo de lo espiritual, no significa que esté adentro. El Señor le está aclarando muy específicamente a Nicodemo y le dice: si tú naces de nuevo, vas a poder ver. Pero si tú naces del agua y del Espíritu, vas a poder entrar. Hermano, si nosotros queremos vivir esta nueva vida, necesitamos ser enseñados por el Espíritu. Porque las cosas espirituales solamente son enseñadas, dirigidas y guiadas por su Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? A aprender, a reaprender para vivir una vida espiritual. Porque en lo natural hemos aprendido muchas cosas. ¿Sí o no? Pero en lo espiritual, ¿quién es nuestro maestro? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién me va a dirigir? Es el Espíritu Santo. Él está ahí. Pero yo necesito, hermano, dar pasos de obediencia. Yo necesito estar atento con mi oído espiritual. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Por qué? Porque Él me está enseñando las cosas espirituales. Esto es mucho más que solo saber, que solo tener un conocimiento de algunas cosas espirituales. El Señor le dice a Nicodemo: si tú naces de nuevo, vas a ver el mundo espiritual, vas a entender, vas a experimentar el mundo espiritual. Pero si tú naces del agua y del Espíritu, vas a entrar, vas a acceder a ese mundo espiritual. Por eso vuelvo a preguntarle, hermano, ¿cómo estamos entrando, entre comillas, al siguiente año? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Naturales? ¿Cuáles son nuestras expectativas? El hombre natural todo lo ve desde el plano natural. Y podemos cansarnos de criticar al gobierno, hermano. ¿Cambiará eso? No va a cambiar. ¿Sí o no? Podemos cansarnos de renegar contra nuestros gobernantes. ¿Cambiará eso? ¿Por qué? Porque son hombres naturales que están gobernando afuera. ¿Y qué podemos esperar de un hombre natural? Nada. ¿Sí o no? Pero hay un gobierno, escuche bien, hay un reino inconmovible, hay un reino eterno que no está sujeto a tiempo, espacio ni materia. Y ese reino dice, ese es el llamado que hace: vengan, vengan y entren y vivan. Por eso dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Pero esto es para gente espiritual, hermano. Esto es para gente espiritual. Me gusta cómo el Señor mismo deja en este evangelio esta conversación, y esta conversación nos aclara, y el mismo Señor le aclara a Nicodemo de que lo natural es natural, pero lo espiritual es espiritual. Hay una diferencia abismal. Versículo dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Mire, y aquí el Señor sigue hablándole a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? El hombre natural. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¡Wow! ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? ¿Ah? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, mire. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él. ¿Quién empieza a guiar? Escuche bien. ¿Quién empieza a guiar sus primeros pasos de alguien que nació del Espíritu? Según este pasaje. ¿Quién empieza a guiar? Jesús. ¿Quién empieza a guiar? Robert. ¿Quién empieza a guiar? ¿Qué dice? El Espíritu. ¿Quién empieza a guiar? Dice, aquel que nació de nuevo, aquel que nació del cielo, aquel que nació de lo alto, dice, empieza a ser guiado por el Espíritu. ¿Quién es su maestro? El Espíritu. ¿Quién le va enseñando? El Espíritu. ¿Quién le va haciendo experimentar lo espiritual? El Espíritu. Tremendo, ¿no? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, guiado por el Espíritu. Pues hermano, no tenga temor, vuelvo a repetirle, no tenga temor de lo que el Espíritu a usted le vaya guiando. Amén. Porque hay cosas, escuche bien, que con nuestra mente a veces hay cosas que no entendemos. Pero ¿qué quiere el Espíritu? Que obedezcamos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Mire el hombre natural. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No tiene sentido. No tiene lógica. Es locura. Versículo 10. Mire cómo Jesús sigue hablando con él y dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Wow. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le está explicando ahora cómo esto va a ser una realidad. Le dice,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Otra versión dice, no permanezca en muerte, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Escuche esto, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, versículo 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo esto habla Jesús con Nicodemo. Hermano, ¿por qué Dios creó al hombre? Esto es importante que podamos entender. ¿Por qué Dios lo hizo a su imagen? Dice eso Génesis capítulo 2. Dice, vamos por favor allá. Perdón, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y voy cerrando con esto, amados. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche eso. ¿Quién está hablando acá? Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Wow. ¿Por qué Dios creó al hombre, amado? ¿Cuál era el propósito de Dios de haber creado al ser humano? Esto es importante que nosotros podamos entender, porque creo que una de las dificultades, una de las cosas que el ser humano ignora, escuche bien, es esto. Por eso es que el Señor le dice a Nicodemo de que una cosa es nacer, escuche bien, nacer de la carne, una cosa es nacer de lo natural, pero también el Señor le dice otra cosa es nacer del Espíritu. Hay un nacimiento natural, pero también hay un nacimiento espiritual. Y cuando Dios crea al hombre, dice que Dios lo hace a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre perdió la imagen de Dios si él era igual a Dios? Y nos explica la palabra de que el hombre perdió la imagen porque se rebeló, desobedeció a la voz de Dios. Pero ¿cuál era el deseo de Dios? ¿Por qué lo hizo al hombre? Escuche bien. Dios quería darse a conocer. Escuche bien. Dios Espíritu quería darse a conocer. Y para que Dios se dé a conocer, Él creó al hombre para que el hombre contenga.
a Dios. O sea, escuche, Dios quiere habitar en el hombre. Dios quiere hacer su morada en el hombre. Por eso es que Pablo dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, nuestra vida cambiará totalmente. Porque no fuimos creados para otras cosas. Fuimos creados para ser habitación, morada de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que Él quiere darse a conocer a aquellos que no lo conocen por causa de la muerte del hombre. Entonces nuestra mayor labor, nuestra mayor concentración en esta tierra tiene que estar en que usted y yo como casa donde Dios quiere habitar, escuche bien, y nos impartió su vida. ¿Sabe para qué? Para que Él viva en nosotros. Entender esto resuelve muchos conflictos. Porque está bien que usted emprenda cosas, sí. Está bien que usted tenga un oficio, sí. O está bien que usted tenga, hermano, qué sé yo, títulos en algo, está bien. Pero hay algo mucho más que eso. Él quiere habitar, Él quiere vivir en nosotros y quiere darse a conocer. Ese es su plan, ese es su diseño para el hombre. ¿Estamos entendiendo, amado? Por eso es que Cristo vino a morir, la palabra de Dios vino a dar su vida para que al morir en la cruz y al resucitar, su vida sea impartida, la vida espíritu sea impartida en nosotros. Esto es importante, hermano, que nosotros podamos entender. Dios quiere habitar en ti y en mí. Dios quiere hacer, hermanos, su morada. Por eso es que el hombre tiene el Espíritu, porque en su Espíritu puede contener a Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? El tabernáculo y el templo de Salomón. ¿Se acuerda? ¿Cómo era dividido el templo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y por dónde hablaba Dios? Por el lugar santísimo. El atrio es nuestro cuerpo. El lugar santo es nuestra alma. Y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Por eso es que Dios, mi hermano, nos ha dado vida para que Dios pueda hablarnos a nuestro espíritu. Y no solo hablar, sino vivir en nuestro espíritu. Por eso es que Dios no quiere que nosotros vivamos de forma natural, porque el hombre natural no entiende estas cosas, no percibe estas cosas, no sabe estas cosas. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que usted y yo, Dios nos dice, hay un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento es espiritual. Es producido por el Espíritu Santo en todos aquellos que creen. ¿Y para qué viene a vivir Cristo en nosotros? Porque Él quiere ser morada y dar a conocer. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso es que la palabra encarnada en ningún momento se distrajo, en ningún momento, hermano, estuvo desconectado, porque Él vino a hacer lo que Dios había diseñado para el hombre que haga en esta tierra. Él vino a hacer eso. Vino a cumplir lo que Adán falló. Vino a llevar adelante la obra que Adán desobedeció. Cristo, como hombre, dice la palabra, vino a dar a conocer al único y verdadero Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo esto, amado? ¿Ah?
Por eso vuelvo a repetirle, hermano, una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos, hermano? Solamente queremos entrar a un año para tener cosas, para ser bendecidos, para que nos vaya bien, para tener un tiempo extra. No, mi hermano, hay algo mucho más que eso. En el deseo de Dios, en la intención de Dios, en el diseño de Dios, Dios nos creó. Dios nos introdujo a esta tierra para que nosotros podamos conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, usted y yo también podamos darlo a conocer. Pero Él necesita, escuche bien, una casa. Él necesita dónde habitar. Él necesita un verdadero templo. Por eso es que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. ¿Y sabe qué? Si Adán comía del árbol de la vida, que era Cristo, nada hubiera sido afectado. ¿Por qué? Porque se iba a llevar adelante el plan y el diseño de Dios. Hermano, necesitamos en nuestro espíritu, escuche bien, el hombre natural no percibe estas cosas. No puede entender estas cosas. Voy cerrando con esto. Primera de Corintios capítulo 2. Cerramos con esto, amados. Versículo 15. Dice, Primera de Corintios 2:15, dice, en cambio, escuche bien, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Sabe qué significa juzgar? Juzgar es anacrino, escuche bien, anacrino, que significa escudriñar hasta conocer la verdad. Escuche, ¿sabe qué significa? Significa escudriñar. Un espiritual escudriña hasta conocer la verdad. O sea, el Espíritu Santo trae a realidad lo que antes del pecado de Adán, usted y yo éramos. Porque en eso, escuche bien, en eso que el Espíritu Santo nos va revelando, nos va mostrando que nosotros no vinimos, aunque hemos sido, la otra semana decíamos, hemos sido introducidos por nuestros padres a esta tierra, pero fuimos creados en Cristo. Amén. Y el hombre espiritual dice, juzga, que quiere decir escudriña por el Espíritu todo hasta conocer la verdad. ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué Dios me creó? Cosa que afuera el hombre se conforma con que vino del mono. O sea, de eso no pasa. Pero acá el hombre espiritual no se queda, hermano. No se queda con cosas naturales. Por el Espíritu juzga, escudriña. ¿Cuál es la verdad? El hombre espiritual, hermano, escuche bien, no es dirigido por las emociones, sino, versículo 16, por favor. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche esto. El hombre espiritual no es dirigido desde las emociones, sino desde la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un nuevo pensamiento. Su mente por el Espíritu está siendo continuamente renovada. Ya no opera desde las emociones, sino que ahora su mente está sometida a la mente y el gobierno de Cristo. Amén.
Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, lo que Dios ha depositado en usted y en mí, la vida de Cristo, es para que nosotros podamos experimentar y sea una realidad lo espiritual en nosotros. Amén. Yo quisiera esta mañana, amado, que podamos, póngase de pies, vamos a orar, terminar con esto. Quisiera por un momento ahí, ¿cómo estamos acabando este tiempo, este año? ¿Y qué estamos esperando en el Espíritu? Amén. ¿Qué está esperando usted? Primero, personalmente, ¿qué está esperando? ¿Qué cambios está esperando? ¿Qué cosas hasta ahora usted cree, hermano, y tal vez lo ha intentado en su fuerza y no ha podido hacer cambios trascendentales, fundamentales? ¿Pero qué está esperando? ¿Cómo estamos entrando a un siguiente año? El Señor lo dijo ya en Lucas, hemos leído, dice, pero ese año es agradable para el Señor. Yo quisiera esta mañana, hermano, si usted está esperando del plano natural soluciones, no creo que haya mucho cambio. Pero si usted está esperando, hermano, desde el lado espiritual, desde un nuevo gobierno, desde una nueva vida, está esperando cambios trascendentales en su vida, primero en su vida. No piense ni en su esposo, no piense ni en su esposa, no piense ni en sus hijos por este momento, piense primero en usted. ¿Qué cosas quisiera pedirle al Señor esta mañana? Y decirle, Señor, yo quiero cambios muy fuertes en mí. Y hermano, lo único, escuche bien, escuche